¿Y si te dijera que esa preocupación constante no tiene que dominarte más, que ese nudo en el pecho, esa carga silenciosa que llevas día tras día, no es tu destino? Has estado mirando el problema demasiado tiempo y es hora de levantar la mirada, porque lo que hoy te angustia no es más grande que el Dios que te sostiene. Este mensaje no es solo para tranquilizarte, es para despertarte, para recordarte que tu paz no depende de las circunstancias, sino del enfoque de tu corazón. Deja de mirar lo que te agobia y empieza a mirar al que tiene el poder de cambiarlo todo, porque cuando cambias tu enfoque hacia Dios, descubres que no necesitas entender el proceso para descansar en su presencia. Antes de comenzar el video, quiero que hagas algo muy importante. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe esta frase con todo tu corazón, como una declaración de fe, como un acto de rendición sincera delante de Dios. Señor, ayúdame a confiar más en ti que en mis preocupaciones. Amén. No es solo una frase, es un paso espiritual. Al escribirla, estás soltando el control y entregándole a Dios lo que ya no puedes cargar tú solo. Escríbela con fe y deja que tu alma empiece a descansar. Enseñanza 1. Tu problema es grande, pero tu Dios es más grande. Tal vez hoy estás mirando algo que te abruma, algo que te supera, algo que parece demasiado grande para ti. Puede ser una enfermedad, una deuda, una traición, un miedo que no sabes cómo vencer o un futuro que se siente demasiado incierto. Y todo dentro de ti grita que no puedes, que es imposible, que ya es tarde, que no hay solución. Pero escúchame bien, tu problema es grande, sí, no vamos a negarlo, pero tu Dios es infinitamente más grande. Y lo dice su palabra. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nada, absolutamente nada, es difícil para Él. Tu error ha sido enfocar tu fe en el tamaño del problema y no en el poder del Dios al que le oras. Has medido tus posibilidades, basándote en tus recursos, tus fuerzas, tus conocimientos o tus contactos. Pero ese no es el campo donde ocurre el verdadero milagro. Dios no necesita tus recursos para actuar, no necesita que tú sepas cómo, solo necesita que creas que Él puede. Porque cuando crees, algo se activa en el cielo. Cuando confías, estás diciendo, Señor, esto es más grande que yo, pero yo creo que tú eres más grande que esto. Y ahí empieza a cambiar todo. Dios no te pide que minimices el problema, te pide que amplifiques tu visión de quién es Él, que lo veas por encima de ese diagnóstico, por encima de esa deuda, por encima de ese rechazo, por encima de esa montaña que parece inamovible. Porque Dios no ve como tú ves dificultad. Él ve oportunidad. Tú ves un callejón sin salida. Él ve el escenario perfecto para demostrarte que aún hace caminos en el desierto y abre ríos en la sequedad más profunda. No estás solo, no fuiste abandonado, no estás a la deriva. Tal vez no tienes todo resuelto, pero tienes al Dios que resuelve lo que tú no puedes. Y si hoy sientes que tu fe está temblando, que la esperanza se te escapa entre los dedos, que ya no sabes ni qué orar, quédate con esto, tu Dios no está nervioso por tu situación. Él no está sorprendido, no está confundido, no está en silencio por descuido. Él sigue en su trono, sigue obrando, sigue teniendo el control, aunque tú no lo veas. Mira hacia atrás. ¿Recuerdas momentos donde también pensaste que no saldrías? ¿Dónde creíste que todo se había terminado? Y sin embargo estás aquí. Eso no fue suerte. Fue la mano de Dios. La misma mano que te sostuvo entonces, te va a sostener ahora. Porque Él no cambia. Su fidelidad no depende de tus emociones. Su poder no se agota porque tú te sientas débil. De hecho, es ahí, en tu debilidad, donde su poder se perfecciona. Entonces, en lugar de repetirle a Dios cuán grande es tu problema, empieza a recordarle a tu problema cuán grande es tu Dios.
Decláralo con fe. Háblalo aunque estés temblando por dentro. Dile a esa situación: tú no eres más fuerte que el que va conmigo. Tú no tienes la última palabra, porque yo tengo un Dios que abre lo que está cerrado, que restaura lo que está roto, que revive lo que otros dieron por muerto. Tienes que cambiar tu enfoque. Deja de mirar al problema con lupa y empieza a mirar a Dios con ojos de confianza. Deja de repetir pensamientos que te hunden y empieza a declarar la palabra que te levanta, porque la fe no es negar la realidad, es decidir en quién confías en medio de ella. Y si confías en el Dios de Jeremías capítulo 32, entonces puedes vivir con paz en medio de la tormenta, con certeza en medio de la espera, con esperanza incluso cuando todo parezca perdido. Hoy, no le pongas límite a lo que Dios puede hacer solo, porque no sabes cómo lo hará. No necesitas entender el proceso para confiar en el propósito. Solo necesitas creer. Y ese es el reto de hoy. Cree, aunque duela. Cree, aunque no veas. Cree, aunque todos digan que ya no hay nada que hacer, porque lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Y si este mensaje ha hablado a tu corazón, si te has sentido identificado con cada palabra, comenta ahora mismo con fe: mi Dios es más grande que este problema. Escríbelo, decláralo, siémbralo en tu mente y en tu espíritu, porque eso es lo que necesitas repetir hasta que tu alma lo crea de verdad. Y recuerda siempre, tu problema es grande, pero tu Dios es más grande. Enseñanza 2. Deja de mirar el problema y empieza a mirar al proveedor. Has pasado tanto tiempo mirando el problema que se ha vuelto más grande de lo que realmente es. Lo has analizado, lo has pensado una y otra vez, lo has discutido con otros, lo has llorado en silencio y sin darte cuenta, le has dado más poder del que merece. Tu mente está atrapada en lo que falta, en lo que no puedes controlar, en lo que salió mal, y ahí es donde se pierde tu paz. Pero hoy te quiero recordar algo esencial. Deja de mirar el problema y empieza a mirar al proveedor. La palabra lo dice con claridad. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque mientras más te enfocas en el cielo, menos te afecta lo que ocurre en la tierra. El problema no se trata solo del problema en sí, sino de cuánto lo alimentas con tu atención. Lo que enfocas se expande. Si enfocas tu mente en lo difícil, en lo limitado, en lo que te falta, eso crecerá dentro de ti. Pero si pones tu mirada en Dios, en su poder, en su fidelidad, en su provisión, entonces lo que crece es tu fe. Y cuando tu fe crece, el problema se achica. No porque desaparezca de inmediato, sino porque ya no te controla como antes. Dios nunca te pidió que lo entendieras todo, pero sí te pide que confíes. Y para confiar, tienes que decidir hacia dónde mirar. El pueblo de Israel vio gigantes y se asustó, pero Josué y Caleb vieron promesa y se fortalecieron. La diferencia no fue la realidad externa, fue el enfoque. Uno se centró en el obstáculo, el otro en la fidelidad de Dios. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? ¿A qué estás alimentando cada vez que repites en tu mente lo que te preocupa? Hay una gran verdad espiritual que no puedes olvidar. Lo que miras con más frecuencia forma tu actitud. Si cada mañana te levantas pensando en lo que te falta, en lo que no puedes cambiar, en lo que podría salir mal, no es sorpresa que tu día esté lleno de ansiedad. Pero si te levantas diciendo: Señor, gracias porque hoy estás conmigo. Gracias porque tú eres mi proveedor y yo confío en ti. Entonces, aunque el panorama no cambie de inmediato, tú sí cambias. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor empieza a moverse diferente. No pongas tu esperanza en el sueldo, en la cuenta bancaria, en las personas, ni siquiera en tu propia fuerza. Todo eso puede fallar, pero el proveedor nunca falla. Él siempre llega a tiempo, siempre tiene recursos donde tú no ves nada, siempre abre caminos donde tú pensaste que ya no había salida.
pero tienes que entrenar tu mente para mirar hacia Él. Tienes que aprender a levantar la mirada y decir, esto me duele, esto me preocupa, pero yo elijo enfocarme en quien tiene el poder para cambiarlo todo. Y tal vez me digas, pero ya he orado y nada pasa. Y yo te digo, tal vez nada pasa afuera, pero ya pasó algo dentro de ti. Porque muchas veces el milagro comienza en el corazón antes que en las circunstancias. A veces Dios espera que dejes de mirar la necesidad para que mires la promesa. A veces está esperando que te canses de hacer cálculos y empieces a hacer declaraciones de fe. Que dejes de decir, no puedo, y comiences a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una paz sobrenatural que solo llega cuando cambias tu enfoque. No es que todo esté resuelto, pero tú estás confiado. No es que no haya problema, pero tú estás en calma. ¿Y sabes por qué? Porque ahora tu atención está en el proveedor, no en el problema. Y eso lo cambia todo. Así que hoy quiero desafiarte a dejar de mirar con ojos terrenales. No mires con miedo, no mires con escasez, no mires con derrota. Mira con fe, mira con esperanza. Mira con la certeza de que si Dios está contigo, nada puede contra ti. Y si aún estás esperando una respuesta, no dejes que la espera robe tu enfoque. En la espera también se entrena la fe. Comenta ahora mismo si estás listo para cambiar tu enfoque. Escribe, hoy dejo de mirar el problema y pongo mi mirada en el proveedor. Escríbelo con fe. Recuérdalo cada vez que la duda quiera hablar más fuerte que la esperanza. Porque lo que enfocas se expande. Y si enfocas tu vida en Dios, verás cómo incluso en medio de la tormenta, Él sigue siendo tu paz. Enseñanza 3. Dios ya vio la salida que tú aún no ves. Estás en un momento difícil, lo sé. Sientes que caminas en medio de una niebla espesa, donde cada paso está lleno de incertidumbre y cada pensamiento parece más pesado que el anterior. Estás buscando una salida, una respuesta, un alivio, y lo único que encuentras son más preguntas, más dudas, más silencio. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva por completo. Dios ya vio la salida que tú aún no ves. Él ya conoce el final de este proceso, ya ha trazado el camino, aunque tú no lo veas con claridad. Y lo más poderoso es que Él no te ha dejado solo ni un segundo. Su presencia está contigo, ahora mismo, incluso si no la sientes, porque lo que te sostiene no es lo que ves, es lo que Dios ha prometido. El Salmo 23, versículo 4, lo dice con una fuerza que traspasa cualquier oscuridad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice si ando, dice aunque ande, lo cual significa que pasar por momentos difíciles no es una excepción, es parte del camino. Pero lo importante no es el valle, es con quién estás mientras lo cruzas. Y tú no estás solo. Su presencia es tu garantía en medio de la tormenta. Él va contigo, y eso basta. Tal vez no tienes todas las respuestas, pero tienes al Dios que lo sabe todo. Tal vez no ves el panorama claro, pero tienes al que ve desde arriba, al que tiene la vista eterna, al que ya está en el futuro preparando lo que tú vas a necesitar. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué desesperarte si el que dirige tu vida nunca ha perdido una batalla? Hay momentos en los que Dios permite que el camino se vuelva oscuro para que aprendas a confiar en su voz, no en tus ojos. Porque cuando ves todo claro, no necesitas fe. Pero cuando todo se nubla y decides seguir creyendo, ahí es donde tu fe se vuelve inquebrantable. Ahí es donde se activa lo sobrenatural. Y muchas veces, la salida no aparece cuando tú la estás buscando, sino cuando tú decides descansar, porque Dios no necesita tu ansiedad, necesita tu confianza. Tal vez estás mirando una situación y preguntándote, ¿cómo voy a salir de esto? Pero Dios ya tiene la salida preparada. Él no improvisa, Él no reacciona, Él ya vio todo el trayecto. Tú estás dentro del proceso.
pero Él ya escribió el final. Y ese final está lleno de restauración, de propósito, de paz. Pero mientras llegas allí, necesitas recordar que la presencia de Dios no te abandona. No está contigo solo en los momentos buenos. Está contigo sobre todo cuando el valle se oscurece, cuando la fuerza se acaba, cuando la fe tambalea. Él no se va. Y cuando sabes que Él está contigo, puedes caminar aunque no veas la luz al final del túnel. Puedes dormir aunque la tormenta siga. Puedes adorar aunque el milagro aún no haya llegado, porque ya no estás confiando en las circunstancias, estás confiando en su carácter, en su fidelidad, en su palabra. La salida está más cerca de lo que piensas, pero no llegará por tus fuerzas, llegará por su tiempo perfecto. Y mientras tanto, tu tarea no es entender, es confiar. Confiar en que cada paso que das no es en vano. Confiar en que cada lágrima ha sido vista. Confiar en que cada oración ha sido escuchada. Confiar en que lo que hoy parece un caos, mañana será un testimonio. Así que no te dejes llevar por el miedo que te grita que todo está perdido. No lo está. Dios sigue siendo Dios. Sigue estando en control y sigue caminando contigo. Incluso cuando sientas que no puedes más, Él te sostiene, Él te guía, Él te cubre. Y si hoy estás en ese valle, si sientes que no hay salida, te invito a hacer una declaración de fe que transforme tu manera de enfrentar este momento. Comenta ahora mismo: Dios ya vio la salida, yo solo necesito confiar. Escríbelo con convicción. Escríbelo como quien se aferra a una verdad más grande que el miedo. Porque sí, estás en un valle, pero no estás solo. Y cuando Dios está contigo, ese valle no es tu final, es el puente hacia tu propósito. Enseñanza 4. No te desgastes en el cómo, entrégale el todo a Dios. Has pasado días, semanas, tal vez meses, preguntándote cómo se va a resolver todo. Has buscado respuestas por todos lados. Has hecho planes A, B y C. Has intentado forzar soluciones con tus fuerzas, y aún así, todo parece moverse lento o, peor aún, no moverse en absoluto. Y ese desgaste de buscar el cómo te está robando la paz, te está agotando el alma, te está alejando de la calma que Dios quiere darte. Hoy quiero decirte algo que puede liberarte por completo. No te desgastes más en el cómo, entrégale el todo a Dios, porque la Biblia lo dice de forma clara y directa. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. No dice que tú tienes que hacer que todo funcione. Dice que si confías y entregas, Él se encargará. Tú no necesitas tener todos los detalles, porque tú no eres el arquitecto del plan. Dios lo es. Él ya escribió la historia antes de que tú supieras que había un problema. Él ya tiene el final resuelto antes de que tú terminaras de formular la pregunta. Lo que te toca a ti no es entender, es soltar. No es calcular cada paso, es confiar en quien tiene todos los pasos ordenados. A veces queremos que Dios nos dé el mapa entero, pero Él solo nos da el próximo paso. ¿Por qué? Porque no quiere que camines por control, sino por fe. Si Él te diera todos los detalles, dejarías de depender de Él. Te enfocarías en el proceso, no en la presencia. Por eso, muchas veces guarda silencio. No porque no esté haciendo algo, sino porque está enseñándote a confiar sin ver. Tal vez estás luchando por resolver algo que solo Dios puede cambiar. Y mientras más lo fuerzas, más cansado te sientes. Porque ese no es tu peso, ese no es tu rol. Tú no eres el salvador de tu situación. Tú eres el hijo, la hija de un Dios que sabe cómo, cuándo y por qué hace las cosas. Entonces, ¿por qué seguir cargando algo que no te corresponde? Hay una paz que solo se activa cuando decides soltar el control. Cuando dices, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero confío en que tú sí sabes. Esa oración, aunque sencilla, es profundamente poderosa.
porque cambia tu enfoque del problema al proveedor, cambia la angustia por descanso, cambia la duda por fe. Cuando entregas tu todo a Dios, no lo haces por resignación, lo haces por sabiduría. No se trata de rendirte ante el problema, sino de rendirte ante el poder de Dios. Dejar de correr en círculos buscando una salida y arrodillarte con humildad diciendo: tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú lo harás a tu manera, en tu tiempo, como solo tú sabes hacerlo. Y no, esto no es pasividad, es el mayor acto de fe que puedes hacer, porque confiar sin ver, soltar sin entender, esperar sin controlar, eso es fe real. Eso es decir, yo no necesito saberlo todo, porque sé a quién le he entregado todo. Y cuando haces eso, algo se alinea dentro de ti. Ya no caminas con el peso de la incertidumbre, caminas con la certeza de que estás siendo guiado por la mano más sabia y más amorosa del universo. Así que hoy quiero invitarte a soltar. Suelta el cómo, suelta el cuándo, suelta el qué pasará si no. Suelta todo lo que te roba la paz y entrégalo en oración sincera. Y después de orar, deja de preocuparte, porque la preocupación después de la oración es señal de que aún no confías del todo. Ora, suelta y descansa, porque Él hará. No lo hará a tu manera, lo hará mejor. No lo hará según tus cálculos, lo hará según su perfecta voluntad. Y cuando mires atrás, vas a darte cuenta de que cada demora tuvo propósito, que cada silencio fue protección, que cada cierre fue redirección. Pero para que eso ocurra, tienes que confiar ahora. Comenta con fe esta verdad si resuena contigo. Hoy suelto el cómo y entrego mi todo a Dios. Escríbelo como un acto de confianza, como una declaración de descanso, como una semilla de fe. Porque no necesitas conocer el plan cuando conoces al que lo dirige. Dios está obrando, aunque tú no veas, y Él hará. Enseñanza 5. La preocupación te debilita, la fe te fortalece. Has estado cargando demasiado, pensando más de la cuenta, preocupándote por todo lo que podría salir mal, por lo que falta, por lo que no entiendes, por lo que aún no llega, y sin darte cuenta, eso ha comenzado a robarte la fuerza, porque la preocupación no soluciona nada, pero sí desgasta. No cambia el futuro, pero sí arruina tu presente. No es inocente, es destructiva. Y por eso hoy quiero decirte algo que puede marcar un antes y un después en tu camino. La preocupación te debilita, pero la fe te fortalece. La Biblia lo dice de forma directa y poderosa en Joel capítulo 3, versículo 10. Diga el débil, fuerte soy. No dice que te sientas fuerte, dice que lo digas, que lo declares, que lo hables, porque Dios entiende que muchas veces no sentirás fuerzas, pero también sabe que la fe se activa en tu boca antes que en tus emociones. Por eso, cambia tu diálogo interno. Deja de hablar desde el miedo y empieza a hablar desde la fe. Deja de repetir lo que te asusta y empieza a declarar lo que crees, porque tus palabras no solo reflejan lo que hay en tu corazón, también moldean tu actitud, tu energía, tu ambiente. ¿Te has dado cuenta de cómo te sientes después de un día lleno de preocupaciones? Te sientes agotado, irritable, sin ánimo. Y no necesariamente pasó algo terrible. Simplemente estuviste alimentando tu mente con pensamientos de ansiedad, con imágenes de todo lo que puede salir mal. Y eso va drenando poco a poco tu alma. Es como una fuga invisible que va vaciando tu fuerza espiritual. Pero la fe es otra cosa. La fe no necesita tenerlo todo claro. La fe no espera a que todo esté perfecto para hablar. La fe se planta en medio del caos y dice, aunque todo parezca difícil, yo sigo creyendo. Aunque no lo vea, Dios está obrando. Aunque no lo entienda, estoy en sus manos. Y eso te transforma desde adentro. No porque la situación cambie de inmediato, sino porque tú cambias. Porque ahora no caminas con miedo, caminas con propósito. Ya no hablas de derrota,
hablas de promesa, si vas a repetir algo cada día, que no sea tu preocupación, que sea tu fe. Que cada mañana tu primer pensamiento no sea ¿qué va a pasar hoy?, sino Señor, gracias porque tú ya estás en control de este día. Que cuando tu mente intente regresar a esos pensamientos que te debilitan, tú mismo digas, no voy a seguir esta conversación interna de miedo. Voy a hablar fe, voy a decir, fuerte soy, aunque me tiemblen las piernas, aunque sienta que no puedo, aunque todo parezca en mi contra, fuerte soy. Y no es un autoengaño, es una declaración espiritual, porque tú no estás fuerte por tus propias fuerzas, estás fuerte porque Dios es tu fortaleza, estás fuerte porque Él te sostiene, estás fuerte porque has decidido dejar de mirar tu debilidad y empezar a mirar su poder. Y eso es lo que cambia el juego por completo. No tienes que tener una fe perfecta, solo una fe que no se rinde. No tienes que sentirte imparable, solo tienes que seguir caminando, confiando en aquel que no falla. Porque cada vez que eliges hablar fe en lugar de preocupación, estás levantando un escudo espiritual contra todo lo que quiere derribarte. Hoy te invito a hacer un cambio profundo, no solo en lo que piensas, sino en lo que dices. Haz que tus palabras sean reflejo de lo que crees, no de lo que temes, porque lo que dices crea atmósfera, dirección, impulso. Y si cada vez que te sientas débil puedes recordar este principio y decir, fuerte soy, estás invocando la fuerza que viene del cielo, no la que se agota en ti. Comenta ahora mismo como un acto de fe esta verdad poderosa. Aunque me sienta débil, en Dios fuerte soy. Escríbelo con convicción. Escríbelo como un grito espiritual, como una afirmación de esperanza, porque la preocupación debilita, pero la fe te levanta, la fe te sostiene, la fe te fortalece. Enseñanza 6. Dios no ignora tus luchas, las está usando a tu favor. Sé que a veces te preguntas si Dios realmente está viendo lo que estás atravesando, si de verdad entiende lo que estás sintiendo, si está escuchando tus oraciones, tus lágrimas, tus noches sin descanso. Porque cuando el proceso se alarga, cuando la respuesta no llega, cuando todo parece más difícil que antes, el corazón comienza a preguntarse, ¿Dios sigue aquí? Y sí, Él sigue, más presente que nunca. Dios no está ignorando tus luchas. Él las está usando a tu favor. Aunque no lo entiendas ahora, aunque no lo veas con claridad, cada prueba, cada caída, cada lágrima tiene un propósito eterno. Y lo dice con autoridad. Su palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas, no dice solo lo bueno, dice todas las cosas. Eso incluye lo que dolió, lo que perdiste, lo que no salió como esperabas. Incluye el rechazo, la espera, la injusticia, el silencio. Todo eso, en manos de Dios, se transforma en materia prima para tu bendición, porque Él no desperdicia el dolor. Él no permite una lucha sin intención. Si lo estás viviendo, es porque algo más grande está naciendo en medio de ese proceso. Dios no te está castigando, te está moldeando. Está usando todo lo que parecía en tu contra para prepararte, para fortalecerte, para pulirte, como el orfebre que calienta el oro no para destruirlo, sino para purificarlo, como el alfarero que presiona la arcilla no para dañarla, sino para darle forma. Así está obrando Dios contigo ahora. Está usando cada lucha para formar en ti algo que el éxito sin proceso nunca podría darte. Y entiendo que hay días donde sientes que ya no puedes más, donde sientes que has orado, creído, esperado y todo sigue igual. Pero lo que tú ves como demora, Dios lo está usando como desarrollo. Él está trabajando en áreas de ti que ni tú sabías que necesitaban ser tratadas. Está arrancando el orgullo, la dependencia humana,
la necesidad de control, y está sembrando fe real, paciencia, confianza, humildad. Está formando carácter en medio del quebranto. Tus lágrimas no caen al suelo en vano. Son regaderas espirituales que están preparando el terreno para tu cosecha. Y esa cosecha llegará, no en tu tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios, porque Él no se mueve por presión, se mueve por propósito, y su propósito es siempre bueno, aunque el camino parezca duro. Por eso, no dejes que la lucha te haga dudar de su amor. Al contrario, deja que te lleve más profundo en Él. En medio del proceso, puede que pierdas cosas, pero no perderás lo que Dios ha destinado para ti. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si lo prometió, lo cumplirá. Y tal vez ahora no entiendes por qué estás pasando por esto, pero llegará el día donde mirarás atrás y dirás, gracias Dios, porque si no hubiera pasado por aquello, no sería quien soy hoy. Eso es lo que hace su gracia. Eso es lo que hace su poder. Transforma el dolor en crecimiento y la lucha en testimonio. Así que no te desesperes. No pienses que estás solo. No te compares con el camino de otros. Cada historia es distinta, y lo que hoy parece una herida abierta, mañana será una cicatriz que contará de su fidelidad. Porque sí, Dios permite la lucha, pero nunca sin sentido, nunca sin plan, nunca sin promesa. Recuerda, incluso tus problemas están siendo usados como materia prima para lo que Dios va a construir en ti y a través de ti. Decláralo con fe, escríbelo en tu mente y en tu corazón. Todo lo que estoy viviendo está obrando para bien. Comenta esta frase como un acto de fe. Dios no está ignorando mi lucha, la está usando para mi bendición. Escríbelo como quien cree, aunque duela, porque el dolor pasará. El proceso terminará, pero lo que Dios está formando en ti, eso permanecerá para siempre. Enseñanza 7. Preocuparte no soluciona nada, pero orar lo cambia todo. Has pasado mucho tiempo repitiendo en tu mente lo mismo una y otra vez. Te has preocupado tanto que tu cuerpo lo empieza a sentir, tu ánimo se apaga y tu esperanza se diluye. Y es que la preocupación te encierra en un ciclo sin salida, donde cada pensamiento te lleva a otro aún más oscuro. Y sin embargo, nada cambia, porque preocuparte no soluciona nada. Lo único que hace es agotarte, consumir tu energía, robarte la paz. Pero hay algo que sí puede mover lo que la preocupación no puede tocar: la oración. Orar lo cambia todo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 lo dice claramente: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, en vez de preocuparte, ora. En vez de hablar tanto del problema, empieza a hablar con aquel que sí puede hacer algo al respecto, porque cuando oras, estás soltando el control que nunca tuviste. Estás diciendo: Señor, ya no quiero cargar esto solo, te lo entrego. Y esa entrega, tiene poder. El enemigo quiere que te quedes atrapado hablando del problema, que lo compartas con todos menos con Dios, que le des más tiempo a la ansiedad que a la presencia divina. Pero tú puedes romper ese patrón ahora mismo. Puedes decidir dejar de vivir en la mente y empezar a habitar en el espíritu. Puedes elegir pasar menos tiempo describiendo tu situación y más tiempo declarando quién es tu Dios. Hay un cambio que sucede cuando oras. No siempre cambia la situación de inmediato, pero sí cambia tu perspectiva. Porque la oración no solo mueve la mano de Dios, también alinea tu corazón. Te recuerda que no estás solo, que no estás abandonado, que no estás sin dirección. Te devuelve al centro. Te devuelve a Él. Cada vez que el afán quiera tomarte, haz una pausa, respira y habla con tu Padre. No necesitas palabras complicadas, solo necesitas sinceridad. Dios no espera oraciones perfectas, espera corazones rendidos. Espera que vengas con todo lo que sientes y que se lo entregues como está. Con miedo, con dudas, con cansancio. Él no te juzga,
te escucha, y cuando tú hablas con Él, algo sucede, porque nadie se acerca a Dios y sale igual. El problema es que a veces queremos orar como último recurso, cuando en realidad debería ser nuestra primera reacción. Nos acostumbramos a hacer todo por nuestra cuenta, y cuando ya no queda nada más, entonces buscamos a Dios. Pero Él quiere que lo busques primero, que antes de preocuparte, ores, que antes de desesperarte, te conectes con Él, porque en su presencia hay respuestas que no se encuentran en ningún otro lugar. Tal vez estás atravesando algo que parece no tener salida. Tal vez ya hablaste con todos, pediste consejo, buscaste soluciones, pero no oraste de verdad. No te arrodillaste y dijiste, Señor, aquí estoy, no puedo más. Necesito tu guía, tu fuerza, tu paz. Y eso es todo lo que necesitas hacer ahora, entrar en lo secreto, hablar con Dios como hablas con un amigo, y permitir que en medio de la oración tu alma vuelva a respirar. No sigas repitiendo el problema en voz alta si no has llevado ese problema a la oración. No sigas diciendo, no puedo más si aún no le has dicho, Señor, ayúdame, porque ahí es donde comienza el cambio, no afuera, sino adentro, no en lo visible, sino en lo espiritual. Y créeme, cuando tu espíritu está firme, ninguna tormenta puede derribarte. Hoy, cambia tu diálogo. Habla menos del caos y más con el Creador. Habla menos con tus temores y más con tu Padre. Porque si vas a gastar tu energía en algo, que sea en orar, no en preocuparte. Porque la oración edifica, la preocupación destruye, la oración fortalece, la preocupación agota. Escríbelo hoy en tu corazón. Y si puedes, compártelo en los comentarios como una declaración de fe. Preocuparme no me lleva a ningún lado, pero orar me conecta con el Dios que puede cambiarlo todo. Repítelo hasta que tu mente lo crea, hasta que tu alma lo viva. Porque lo que hoy necesitas no es más preocupación, es más comunión. Y esa comunión empieza ahora. Orar lo cambia todo. Enseñanza 8. Dios tiene poder incluso sobre lo que parece perdido. Sé que hay momentos en los que parece que ya no hay nada que hacer, donde todo se ve muerto, sin esperanza, sin posibilidad de cambio. Momentos en los que te sientes tentado a rendirte, a soltarlo todo, a aceptar que quizás esto simplemente no era para ti. Pero quiero que escuches esta verdad con el corazón abierto. Dios tiene poder incluso sobre lo que parece perdido. Él no opera bajo las mismas reglas que nosotros. Él no se guía por lo que los ojos ven, sino por lo que su palabra declara. Y su palabra dice en Romanos capítulo 4, versículo 17, Él da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso significa que cuando tú dices, ya no hay forma, Dios dice, yo tengo la última palabra. A veces sentimos que es demasiado tarde, que ya pasó el momento, que se acabaron las oportunidades. Pero si Dios está en medio, nunca es tarde para un milagro. Porque el tiempo no limita a Dios, el diagnóstico no detiene a Dios, el fracaso no asusta a Dios. Él es especialista en entrar cuando todo parece perdido, y demostrar que para Él no hay nada imposible. ¿Acaso no fue Él quien levantó a Lázaro después de 4 días de muerto? ¿No fue Él quien trajo vida al vientre estéril de Sara? ¿No fue Él quien multiplicó lo poco y sanó lo incurable? Y si lo hizo antes, lo puede hacer otra vez. Tal vez hay algo en tu vida que ya diste por perdido. Un sueño, una relación, un propósito, tu fe, tu ánimo, tu salud. Lo miras y piensas, ya no hay nada que hacer. Pero hoy Dios te recuerda que si Él está presente, ese nada se convierte en todo. Porque donde tú ves fin, Él ve comienzo. Donde tú ves ruina, Él ve restauración. Donde tú ves cenizas, Él ve belleza que aún no ha sido revelada. Y puede que no lo entiendas, pero no estás llamado a entender, estás llamado a creer. Dios no necesita condiciones perfectas para actuar. De hecho, muchas veces espera a que no quede otra opción para mostrarte que fue Él, y solo Él,
quien hizo lo imposible, para que no haya duda de su poder, para que cuando suceda puedas decir con seguridad: esto no fue por mí, fue por Él. Y por eso, aunque todo a tu alrededor diga: se acabó, tú puedes levantar tu voz y declarar: mi Dios tiene poder para resucitar lo que está muerto. No es solo una frase, es una verdad eterna. Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Te das cuenta del poder que eso encierra? Él no necesita que algo exista para hablar sobre ello. Su palabra crea, transforma, da forma. Y cuando Él habla, hasta lo más roto se ordena, hasta lo más seco vuelve a florecer. Y lo que parecía enterrado comienza a levantarse. El problema es que muchas veces hablamos más del problema que de la promesa. Damos más espacio al miedo que a la fe. Y en ese ambiente, la esperanza se apaga. Pero si tú decides hoy cambiar tu atmósfera interna, si decides empezar a declarar vida donde antes declarabas derrota, si eliges decir: esto aún no ha terminado porque Dios no ha dicho la última palabra, algo empieza a activarse en lo espiritual. No subestimes el poder de un corazón que cree aunque no vea. No ignores el impacto de una fe que insiste, que espera, que proclama, porque esa fe puede mover montañas y puede resucitar lo que todos dieron por muerto. Porque cuando tú crees, estás alineándote con el cielo, estás abriendo espacio para que lo sobrenatural intervenga. Estás invitando a Dios a hacer lo que tú ya no puedes hacer. Así que hoy te invito a cambiar tu lenguaje, a levantar tu fe, a declarar vida donde solo ves ruina, a mirar esa situación y decir: Dios aún puede, a mirar ese diagnóstico, esa deuda, esa pérdida, ese sueño estancado y decir: mi Dios tiene poder incluso sobre esto, porque lo tiene. Y si Él está contigo, entonces no hay caso perdido, no hay final sin redención, no hay tumba que Él no pueda vaciar. Escribe en los comentarios con fe esta verdad: Dios tiene poder sobre lo que parece perdido. Que esa declaración sea tu oración, tu escudo y tu esperanza. Porque mientras tú crees, Dios se mueve. Y nunca es tarde para un milagro, si Dios está en medio. Enseñanza 9. Tu batalla no es contra el problema, sino por mantener tu fe viva. Hay momentos en los que te sientes agotado, y no precisamente por el tamaño del problema, sino por el desgaste interno de seguir creyendo cuando todo parece estar en tu contra. Estás peleando por resolver una situación, por encontrar una salida, por obtener una respuesta, y crees que tu batalla es contra ese problema. Pero no, tu verdadera batalla no es contra lo que estás viendo afuera, sino por lo que estás sosteniendo adentro, tu fe. Esa es la pelea más importante que estás librando. Porque el enemigo no necesita destruirte físicamente si logra apagar tu fe, si logra robar tu enfoque, si logra que mires más el problema que a la promesa, ya ganó terreno. Por eso, la palabra lo dice de manera clara: pelea la buena batalla de la fe. La fe no es pasiva, no es quedarte sentado esperando a ver si algo cambia. La fe es activa. Es lucha diaria, es decirle a tu mente que no se rinda, es levantar tu espíritu cuando las emociones te quieren hundir, es hablar vida cuando todo a tu alrededor parece muerte, es seguir caminando cuando no ves nada claro, es creer sin pruebas visibles. Esa es la batalla que el enemigo quiere que pierdas, porque si apaga tu fe, apaga tu dirección. Si roba tu enfoque, distorsiona tu propósito. Si logra que te desesperes, que te frustres, que te llenes de duda, entonces ya no necesitas un gran problema externo para caer. El caos ya está dentro de ti. Por eso, cada día es una oportunidad para elegir de nuevo, para volver a posicionarte en la fe, para decir: hoy peleo, no por cambiar la situación primero, sino por mantener mi corazón firme, mi esperanza viva, mi mirada en Dios. Porque tú no peleas con tus propias fuerzas. No estás solo en este campo de batalla. Tienes a tu lado al Dios que no pierde ninguna guerra. Él pelea contigo, pero no puede hacer por ti lo que te corresponde a ti: proteger tu enfoque, cuidar tu mente,
alimentar tu fe. Tal vez te has estado enfocando demasiado en lo que no cambia, en lo que falta, en lo que duele, y eso te ha ido desgastando sin darte cuenta. Has comenzado a creer más en los informes del mundo que en las promesas del cielo. Has repetido más veces lo que te preocupa que lo que Dios te ha dicho. Pero hoy puedes detener ese ciclo. Hoy puedes levantar la voz y decir: voy a pelear por mi fe, no voy a dejar que se apague, no voy a dejar que el enemigo me robe mi enfoque. La buena batalla no se trata de gritar más fuerte, ni de hacer más cosas. Se trata de permanecer, de resistir, de seguir creyendo cuando lo fácil sería rendirse. Porque cada vez que eliges la fe en medio de la duda, estás venciendo. Cada vez que adoras en medio del dolor, estás avanzando. Cada vez que decides confiar, incluso sin tener respuestas, estás peleando la buena batalla. No se trata de ganar hoy toda la guerra, se trata de no soltar tu espada espiritual. Se trata de abrir tus ojos cada mañana y decir: hoy decido creer, hoy decido mirar más allá de lo que siento, hoy decido no vivir por vista, sino por fe, y eso tiene poder. Eso sacude lo espiritual, eso mueve el cielo, porque Dios honra a los que lo buscan con fe, no a los que lo entienden todo. Así que deja de pensar que tu batalla es contra la deuda, la enfermedad, el rechazo o el fracaso. Esa es solo la fachada. La verdadera lucha está en tu interior. El enemigo quiere tu enfoque, tu energía, tu visión. Pero tú tienes una decisión: pelear. No con las armas del mundo, sino con la fe que declara: aunque todo parezca imposible, yo sigo creyendo que Dios puede. Comenta ahora mismo con convicción esta verdad: mi batalla es por mi fe, y no la voy a perder. Escríbelo como una declaración, como una armadura, como un recordatorio, porque la fe es más que un sentimiento, es una decisión. Y cuando tú decides pelear por ella, Dios pelea contigo. Y si Él está contigo, entonces ya sabes cómo termina esta historia: en victoria. Enseñanza 10. La grandeza de Dios eclipsa cualquier temor. Cuando estás frente a una situación que te intimida, que te sobrepasa o que despierta miedo en tu interior, lo primero que el enemigo quiere que olvides es la grandeza de Dios. Quiere que te enfoques en el problema, que agrandes el peligro, que repitas en tu mente todas las cosas que pueden salir mal. Quiere que tu fe se encoja y que el temor crezca. Pero hay algo que rompe con esa cadena. Hay algo que no solo cambia lo que sientes, sino lo que ves. Y eso es la adoración. Porque cuando adoras, tu enfoque cambia, tu espíritu se eleva, tu fe se expande y el temor pierde fuerza. Porque nada, absolutamente nada, puede mantenerse de pie frente a la grandeza de Dios. El Salmo 145, versículo 3, lo dice con toda claridad: grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Y cuando reconoces esa grandeza, algo se ordena dentro de ti, porque ya no estás mirando desde el temor, sino desde la adoración. Ya no estás midiendo tus fuerzas, estás recordando quién está contigo. Estás recordando que el que creó los cielos y la tierra es el mismo que te acompaña en cada paso, que el que venció la muerte es el mismo que pelea tus batallas. Y cuando eso se graba en tu corazón, el temor ya no tiene el mismo poder. La adoración no es solo un canto, es un enfoque, es una decisión. Es un acto espiritual en el que eliges ver la majestad de Dios por encima del tamaño de tu problema. Es cuando en lugar de repetir tu angustia, elevas tus ojos y dices: tú eres más grande que esto, tú eres más fuerte que esto, tú sigues siendo Dios y yo sigo creyendo. En ese momento tu atmósfera cambia. No porque todo afuera cambie, sino porque algo dentro de ti se activa, y lo que antes te detenía, ahora se vuelve pequeño frente a la grandeza del Dios que estás adorando. El temor no desaparece solo por ignorarlo, desaparece cuando tu fe se levanta más alto que Él. Y esa fe se alimenta cuando adoras, cuando llenas tu boca con palabras que exaltan a Dios, cuando eliges levantar tus manos en medio del dolor,
cuando en vez de callarte, declaras quién es Él, porque no hay temor que resista una alabanza sincera. No hay oscuridad que aguante una voz que glorifica a Dios desde el fondo del alma. Tal vez estás enfrentando algo que no sabes cómo superar. Tal vez has sentido que el miedo se ha instalado en tu mente, que te paraliza, que te quita la paz. Y es ahí donde debes recordar que tu arma no es el control, ni la lógica, ni la fuerza humana. Tu arma es la adoración, porque cuando adoras, no estás solo cantando, estás peleando. Estás haciendo retroceder al enemigo. Estás recordándole a tu alma quién tiene el trono, quién tiene el poder, quién tiene la última palabra. No tienes que esperar a que todo esté bien para adorar. De hecho, la adoración más poderosa es la que nace en medio del valle, cuando nada tiene sentido, pero tú igual decides confiar. Cuando todo en ti quiere rendirse, pero tú abres tu boca y dices, «Grande eres, Señor, digno eres de suprema alabanza». En ese instante el cielo se mueve, no porque cambiaste el entorno, sino porque cambiaste tu posición espiritual. Dejaste de ser víctima del miedo y comenzaste a ser hijo del Dios Todopoderoso. Recuerda esto cada vez que el temor intente levantarse. Dios es más grande. Y si Él está contigo, ¿qué puede hacer el miedo contra ti? ¿Qué puede hacer la ansiedad, la duda, el diagnóstico, la escasez, la amenaza? Nada. Porque todo eso es pequeño cuando lo comparas con el Rey de Reyes. Y cuando lo proclamas, lo sientes. Porque la adoración no solo transforma tu espíritu, transforma tu ambiente, tu enfoque, tu fuerza. Así que hoy, no te calles, no te encierres en el silencio del temor. Abre tu boca y adora, levanta tu voz aunque estés temblando. Declara la grandeza de tu Dios, y verás cómo tu fe se expande y el temor se reduce. Escribe ahora mismo como una declaración de fe, Dios es más grande que mi miedo, y digno de mi adoración, porque cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás pierde el control sobre ti. Y ahí, justo ahí, comienza tu verdadera libertad. Enseñanza 11. Dios ya tiene una estrategia, mientras tú solo ves obstáculos. Hay momentos en los que todo lo que ves son obstáculos. Ves puertas cerradas, caminos torcidos, problemas que parecen no tener solución. Intentas una cosa, luego otra, y todo parece trabarse. Te preguntas si realmente estás avanzando o si simplemente estás dando vueltas en círculo. Y es fácil caer en la desesperación cuando todo lo que tienes delante son barreras. Pero escúchame bien, lo que tú ves como un obstáculo, Dios ya lo vio desde antes, y no solo lo vio, ya tiene una estrategia, porque Él va delante de ti. Isaías capítulo 45, versículo 2, lo dice con claridad. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. No lo dice como una posibilidad, lo dice como una promesa. Dios no improvisa, Él no se sorprende por lo que a ti te toma por sorpresa. Él no entra en pánico cuando algo se sale de tu control, porque nada está fuera de su control. Mientras tú te estás preguntando cómo vas a cruzar ese muro que tienes enfrente, Dios ya está moviendo piezas, tocando corazones, preparando recursos, creando caminos donde tú solo ves callejones sin salida. Lo que a ti te preocupa ya está en sus manos. Y si está en sus manos, entonces ya está siendo trabajado. El problema es que muchas veces creemos que, porque no vemos el cambio, Dios no está obrando. Pensamos que si todo sigue igual por fuera, entonces nada se está moviendo por dentro. Pero Dios no siempre trabaja en lo visible primero. Muchas veces comienza en lo invisible, en lo que no se ve. En lo que no se ve, en lo que no puedes medir ni calcular. Porque su estrategia no depende de tu comprensión, sino de tu confianza. Él no te dio la promesa para que la entiendas, sino para que la creas. Y cuando tú decides creer aunque no veas, cuando sigues caminando aunque no entiendas, cuando mantienes tu paz aunque todo parezca torcido, ahí es donde tu fe crece y Dios actúa. Porque la fe que permanece en medio de la incertidumbre es la que mueve lo sobrenatural.
Esa es la fe que activa las estrategias del cielo. Y mientras tú estás aquí pensando no sé cómo, Dios ya tiene un plan, ya está allanando el terreno, ya está enderezando lo que tú no podrías enderezar por tus propias fuerzas. Tal vez hoy estás enfrentando una situación que no entiendes, un rechazo, un retraso, una pérdida, una espera que parece interminable, y lo único que ves son obstáculos. Pero Dios te dice, yo voy delante de ti. No estás solo, no estás caminando a ciegas, estás siguiendo al que ve más allá de lo que tú puedes imaginar. Al que ya diseñó la salida antes de que tú entraras en el problema. Al que ya vio la victoria mientras tú apenas estás viendo la batalla. Y eso lo cambia todo, porque cuando sabes que Él va delante de ti, puedes avanzar con otra actitud. Ya no caminas con miedo, caminas con fe. Ya no te enfocas en lo difícil, te enfocas en la promesa. Ya no te detiene el obstáculo, porque sabes que cada paso que das te acerca a un terreno que Dios ya preparó para ti. Entonces, deja de desesperarte, deja de cuestionarte todo. Deja de hablar tanto del problema y empieza a declarar que Dios está en control. No porque ignores lo que sientes, sino porque decides confiar más en su estrategia que en tu ansiedad. Decide hoy descansar en esa verdad. Dios ya está trabajando en lo que te preocupa. Él ya tiene el plan. Tú solo tienes que seguir caminando, paso a paso, oración tras oración, fe sobre fe. Y si este mensaje resuena contigo, si estás listo para dejar de mirar los obstáculos y comenzar a confiar en la estrategia de Dios, comenta ahora mismo, Dios va delante de mí y endereza mi camino. Escríbelo como una declaración. Recuérdalo cada vez que la duda quiera hablar más fuerte que tu fe. Porque sí, hay obstáculos, pero también hay un Dios que ya está un paso adelante, preparándote una victoria que aún no puedes ver, pero que pronto vas a vivir. Enseñanza 12. Cada vez que el miedo te visite, háblale del Dios en quien crees. El miedo va a tocar tu puerta, no una vez, sino muchas. A veces disfrazado de duda, otras veces con el nombre de «¿y si no funciona? ¿Y si pierdo? ¿Y si me rechazan?». El miedo llega sin pedir permiso, se instala sin invitación y busca un solo objetivo, hacerte olvidar quién eres y sobre todo, quién es tu Dios. Pero tú no estás llamado a vivir gobernado por el miedo. Estás llamado a enfrentarlo con fe, a responderle con verdad, a mirarlo de frente y decirle, hoy no gobiernas tú, hoy reina el Dios en quien confío. El Salmo 56, versículo 3, lo dice sin rodeos. En el día que temo, yo en ti confío. No dice que el miedo no llegará, dice que cuando llegue hay una respuesta, la confianza. Porque la fe no es negar lo que sientes, es elegir en quién confías aun cuando lo sientes. No se trata de decir, no tengo miedo, se trata de decir, aunque tengo miedo, confío en Dios más de lo que temo a esta situación. Eso es fe real. Fe con temblor en las piernas, pero firmeza en el corazón. Cada vez que el miedo aparezca, tienes que recordarle en quién has creído. No le hables de tus recursos, ni de tus fuerzas, ni de tus méritos. Háblale del Dios que abre caminos en el mar, que calma tormentas con una palabra, que levanta muertos y multiplica lo que no alcanza. Háblale de tu Padre Celestial, de su fidelidad, de su poder, de sus promesas, porque el miedo necesita oír de ti lo que tú sabes de Dios. Y eso no es solo algo mental, es espiritual, porque cada vez que hablas verdad, la oscuridad retrocede. Cada vez que usas la palabra como espada, el enemigo pierde terreno. Cada vez que eliges la fe en vez del pánico, te haces más fuerte. Y no es porque tú tengas la fuerza, es porque estás conectado a la fuente que no falla. No te castigues por sentir miedo. Todos lo sentimos. Lo importante no es que aparezca, lo importante es qué haces cuando lo sientes. ¿Te paralizas o avanzas igual? ¿Te escondes o levantas tu mirada al cielo? ¿Te rindes o decides confiar?
Porque la valentía no es la ausencia de miedo, es avanzar con él de la mano de Dios. Es caminar con la certeza de que no importa cuán grande parezca el problema, hay uno más grande contigo. Tal vez estás atravesando una etapa donde el miedo ha querido tomar el control. Te susurra mentiras al oído, te recuerda tus fracasos pasados, te dice que no va a funcionar, que ya es tarde, que no estás preparado. Pero tú no estás llamado a vivir escuchando al miedo, estás llamado a vivir alimentando tu fe. Y para eso necesitas hablarle al miedo, sí, hablarle. Decirle en voz alta, yo sé quién es mi Dios, y Él está conmigo. Recuerda esto siempre, el miedo se alimenta del silencio, pero se debilita cuando se enfrenta con verdad. Así que no te calles, no te encierres en pensamientos oscuros. Abre tu boca y proclama la verdad. Lee la palabra, ora con intensidad, adora con el alma, porque en ese ambiente el miedo no puede quedarse, porque donde está la presencia de Dios no hay lugar para el temor. Hoy puedes decidir cambiar tu diálogo interno. En vez de repetir lo que temes, declara lo que crees. En vez de enfocarte en el «y si todo sale mal», empieza a decir «mi Dios tiene el control», y nada escapa de su mano. Y si tienes que repetirlo 100 veces en un día, hazlo, porque cada vez que lo haces, estás construyendo dentro de ti una fe que el miedo no puede destruir. Comenta ahora mismo con convicción esta declaración espiritual. Cada vez que el miedo me visite, yo confiaré en Dios. Escríbelo como un acto de guerra. Escríbelo como una semilla de victoria, porque tu fe no es ingenuidad. Tu fe es un escudo. No niega la realidad, la supera con la verdad. Y la verdad es que el miedo no tiene la última palabra, Dios sí. Enseñanza 13. El enfoque define tu fuerza. Enfócate en Dios, no en la dificultad. A veces no es que el problema sea tan grande, es que lo estás mirando desde el ángulo equivocado. No es que no tengas fuerzas, es que estás enfocando tu energía en lo que te desgasta, y no en lo que te fortalece, porque tu fuerza no depende de lo que enfrentas, sino de dónde estás poniendo tu mirada. Cuando tu enfoque está en la dificultad, en lo que te falta, en lo que no cambia, tu fuerza disminuye. Pero cuando decides mirar a Dios, cuando decides centrarte en su poder y no en tu miedo, entonces algo dentro de ti se activa. Efesios capítulo 6, versículo 10, lo dice con claridad. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice que te fortalezcas en tu lógica, ni en tus recursos, ni en tu experiencia. Dice que la fuente de tu fortaleza es Él. Tu enfoque define tu nivel de fuerza. Y muchas veces nos sentimos débiles, no porque no tengamos a Dios, sino porque hemos pasado demasiado tiempo mirando el problema y demasiado poco mirando al proveedor. Nos desgastamos mentalmente repasando todo lo que puede salir mal, en lugar de meditar en las promesas que ya fueron dadas. Nos llenamos de ansiedad por todo lo que no podemos controlar, en vez de descansar en aquel que tiene el control absoluto de todo. Hay una gran diferencia entre enfrentar un problema enfocado en el problema y enfrentarlo enfocado en Dios. Cuando miras solo la dificultad, todo se vuelve más grande, más pesado, más imposible. Pero cuando miras a Dios, tu perspectiva cambia. Tal vez el problema sigue igual por fuera, pero tú ya no eres el mismo por dentro, porque ahora estás fortalecido en el Señor, sostenido por su poder, guiado por su sabiduría. El enemigo sabe que no puede quitarte a Dios, pero intenta a toda costa robarte el enfoque, porque si logra que mires más al dolor que al propósito, si consigue que te concentres más en el obstáculo que en la salida, ya logró debilitarte. Por eso cada día tienes que elegir dónde mirar, tienes que levantar tus ojos, apagar las voces que te distraen y volver tu corazón al cielo. Porque cuando te enfocas en Dios, no estás negando la dificultad, estás eligiendo no dejar que ella gobierne tu estado de ánimo ni tu dirección. Dios no te está pidiendo que ignores lo que sientes. Él te está invitando a mirar más alto, a poner tu enfoque en lo eterno, en lo invisible, en lo que no cambia con las circunstancias.
porque ahí es donde reside tu fuerza real, no en tus emociones fluctuantes, sino en su fidelidad constante, no en lo que hoy ves, sino en lo que Él ya dijo, porque lo que Él prometió, lo cumplirá, pero necesitas mantener el enfoque para no desgastarte en el camino. Cada vez que sientas que no puedes más, haz una pausa y pregúntate, ¿en qué estoy enfocando mi corazón? ¿Estoy alimentando mi alma con temor o con fe? ¿Estoy llenando mis pensamientos de lo que me resta fuerza o de lo que me la renueva? Porque el enfoque no es solo una cuestión de atención, es una estrategia espiritual. Cambiar tu enfoque puede cambiar completamente tu nivel de fortaleza. Y si hoy estás cansado, agotado, desanimado, tal vez no necesitas más explicaciones. Tal vez lo que necesitas es reenfocarte, volver a poner tu mirada en el Señor, en el poder de su fuerza. Recordar que no estás caminando solo, que no estás peleando sin respaldo, que no estás sobreviviendo por ti mismo. Hay una fuerza mayor que te sostiene, que te renueva, que te levanta, pero solo puedes recibirla si estás enfocado en quien la provee. Comenta ahora mismo si estás listo para levantar tu mirada y declarar con fe: hoy me fortalezco en el Señor y cambio mi enfoque. Escríbelo como una decisión espiritual. Escríbelo como una forma de decirle al miedo, a la duda, al cansancio: no tienen poder sobre mí, porque mi mirada está puesta en aquel que nunca falla. Tu fuerza no viene de lo que enfrentas, viene de aquel en quien confías. Y si te enfocas en él, no hay dificultad que pueda quebrarte. Enseñanza 14. No midas a Dios según tu problema, mide tu problema a la luz de Dios. ¿Cuántas veces te has sentido abrumado, como si lo que enfrentas fuera demasiado grande, demasiado complicado, demasiado doloroso? Y sin darte cuenta, comienzas a reducir tu fe al tamaño de tu problema. Comienzas a pensar que si esto te duele tanto, si esto pesa tanto, entonces tal vez Dios no lo ve o no lo puede cambiar. Pero hoy quiero que te detengas y cambies la perspectiva. No midas a Dios según tu problema. Mide tu problema a la luz de Dios, porque lo que para ti es imposible, para Él no solo es posible, ya está vencido. La palabra lo declara en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso significa que dentro de ti vive alguien más grande que todo lo que viene contra ti, más grande que la angustia, más grande que la duda, más grande que cualquier situación que hoy te esté robando la paz. Pero si te enfocas solo en el problema, perderás de vista el poder que ya habita en ti. Porque el problema grita fuerte, lo sé. Pero Dios no necesita gritar para tener autoridad. Su presencia en tu vida ya es suficiente para recordarte que nada te supera cuando Él está contigo. Tu mirada lo cambia todo. Cuando ves el problema sin Dios, se vuelve una montaña. Pero cuando miras esa misma montaña, sabiendo quién está contigo, entonces te das cuenta de que no estás solo, que no estás indefenso, que no estás a merced del caos. Estás cubierto, guiado, respaldado por el Creador del universo. Y ese problema que te angustia hoy ya fue vencido en la cruz. Ya fue derrotado por aquel que declaró: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nada de lo que enfrentas es una sorpresa para Dios. Él ya lo vio venir y ya preparó la salida. El enemigo quiere que lo olvides, quiere que te enfoques en el tamaño de la tormenta. Pero Dios te está recordando: yo soy mayor, yo soy tu paz, yo soy tu fuerza, yo soy tu victoria. Y cuando empiezas a creer eso, algo dentro de ti se activa. Ya no ves con los ojos del miedo, sino con los ojos de la fe. Ya no hablas desde la ansiedad, sino desde la convicción de que hay uno dentro de ti que no ha perdido ni perderá ninguna batalla. No se trata de minimizar lo que sientes, se trata de ponerlo en el lugar correcto. No permitas que tu problema ocupe el lugar que le corresponde a Dios, porque cuando el problema se convierte en el centro de tu atención, tu fe comienza a menguar. Pero cuando Dios es el centro, todo lo demás se ordena, no porque desaparezca al instante,
sino porque ahora lo estás mirando desde otra altura, desde otra dimensión espiritual. Ya no es el problema sobre ti, es Dios sobre el problema. Y esto no es una teoría bonita, es una verdad que transforma. Porque cuando tú reconoces quién está en ti, puedes enfrentar lo que sea sin doblarte. Puedes caminar en medio del fuego y no quemarte. Puedes atravesar la tormenta y mantenerte firme, porque mayor es Él, no un poco más grande, no apenas suficiente, mayor, y esa palabra es clave, porque el miedo será fuerte, pero Dios es mayor. La dificultad será real, pero Dios es mayor. El diagnóstico será duro, pero Dios es mayor. Y eso tiene que ser tu ancla, tu fundamento, tu declaración. Así que hoy deja de mirar a Dios a través del lente de tu problema. Empieza a mirar tu problema a través del lente de Dios. Él ya venció lo que hoy te angustia. Él ya abrió camino donde tú solo ves bloqueos. Él ya tiene la respuesta que tú aún no comprendes. Solo necesitas confiar, mantenerte firme y repetir con seguridad lo que ya está escrito. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Escríbelo ahora mismo en los comentarios como una declaración de fe. Mi Dios es mayor que mi problema. Escríbelo con convicción. Escríbelo como quien ha recordado quién tiene el control. Porque cuando Dios está en ti, no hay situación, no hay temor, no hay enemigo que pueda quedarse de pie. Todo se somete, todo cede, todo cambia, porque mayor es Él. Y si Él está contigo, no necesitas otra prueba. Ya tienes la victoria asegurada. Enseñanza 15. Tus pensamientos no resuelven lo que solo Dios puede cambiar. Has estado pensando demasiado, analizando cada detalle, creando escenarios en tu mente, intentando encontrar una salida desde tu lógica. Vuelves una y otra vez a los mismos pensamientos, buscando respuestas, soluciones, explicaciones, y terminas agotado, porque por más que piensas, nada cambia. Y es que hay cosas que no se resuelven con más razonamiento, sino con más rendición. Hay situaciones que no se destraban con tu lógica, sino con la sabiduría de Dios, porque como dice Isaías capítulo 55, versículo 8, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. En otras palabras, lo que tú crees que tiene sentido, no siempre es lo que Dios ha diseñado. Dios no piensa como tú. Él no ve el tiempo como tú lo ves, no se mueve bajo presión, ni necesita entender tu razonamiento para actuar. Su sabiduría está en otro nivel, es perfecta, soberana, infinita, y si tú insistes en encajar sus planes dentro de tu entendimiento limitado, terminarás frustrado, porque hay cosas que simplemente no vas a entender, pero sí puedes confiar. Hay caminos que no vas a poder trazar con tu mente, pero sí puedes seguir con tu fe. Lo que hoy no comprendes, mañana tendrá sentido. Pero mientras tanto, necesitas rendir tus pensamientos, entregarle a Dios esa necesidad de tener el control. Cuando intentas resolverlo todo desde tu lógica, terminas limitando lo que Dios quiere hacer, porque tu lógica se basa en lo que has vivido, en lo que conoces, en lo que puedes anticipar. Pero la sabiduría de Dios se basa en lo eterno, en lo que tú no ves, en lo que Él ya ha preparado, en lo que está más allá de tu comprensión. Por eso muchas veces te va a parecer que las cosas no tienen sentido, que los tiempos están mal, que los caminos son torcidos, pero lo que tú ves como desorden, Dios lo está usando como parte de una estrategia perfecta. Rinde tu lógica. Deja de exigirte entender todo. Deja de pelear con tus propios pensamientos. Entrégale ese desgaste mental a Dios, porque mientras tú te estás atormentando con dudas, Él ya está trabajando en lo que te preocupa. Tú estás en el medio del proceso, pero Él ya vio el final. Él ya escribió la historia, ya preparó la salida, ya diseñó el desenlace. Lo que necesitas ahora no es una explicación, es confianza. Y no confundas rendición con pasividad. Rendirte no es cruzarte de brazos, es levantar las manos y decir, Señor, ya no quiero depender solo de mis ideas,
Quiero depender de tu dirección. Es un acto de humildad. Es reconocer que aunque tengas buenas intenciones, tu entendimiento tiene límites, pero el de Él no. Y cuando haces eso, cuando sueltas el control mental y espiritual, empieza la paz. Porque la paz no llega cuando todo se resuelve, llega cuando decides confiar. No necesitas entender el porqué de cada cosa. Necesitas creer que Dios no se equivoca, que si hoy te está diciendo espera, es porque está preparando algo mejor de lo que tu mente hubiera podido imaginar. Que si te cerró una puerta, es porque está guiándote hacia otra. Que si permitió una pausa, no fue para castigarte, fue para protegerte, para enseñarte, para fortalecerte. Y eso no lo entiendes con la cabeza, lo recibes con el corazón. Así que hoy, detente un momento, respira profundo y haz un acto de entrega. Dile a Dios: Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Mis pensamientos no son como los tuyos, así que prefiero soltar los míos y abrazar los tuyos. Prefiero dejar de pelear en mi mente y empezar a confiar en tu plan. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase como una declaración de fe. Mis pensamientos no resuelven, pero la sabiduría de Dios transforma. Escríbelo con convicción. Escríbelo como quien elige descansar, porque ya no necesitas tenerlo todo resuelto en tu mente. Solo necesitas estar seguro de quién tiene el control. Y ese es Dios. El que no falla, el que ve más allá, el que, aunque no lo entiendas ahora, está haciendo todo obrar para tu bien. Enseñanza 16. El descanso mental llega cuando sueltas el control. Has estado intentando sostenerlo todo tú solo. Cargas con los pensamientos que no se apagan ni al final del día. Llevas sobre tus hombros decisiones, miedos, responsabilidades, dudas y esa sensación de que, si no lo resuelves tú, nada va a funcionar. Y eso te está cansando. No solamente en el cuerpo, sino en el alma. Estás agotado por dentro, aunque a veces ni lo digas. Y el problema no es solo lo que enfrentas, sino el peso de querer tener el control de todo. Pero hoy quiero recordarte una verdad que puede cambiarlo todo. El descanso mental llega cuando sueltas el control, no cuando lo solucionas, no cuando entiendes todo, no cuando las cosas salen como tú quieres, sino cuando decides dejar de sostener lo que no te corresponde. Jesús lo dijo con palabras claras y con una ternura que traspasa cualquier carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. No dijo: yo les daré soluciones inmediatas. Dijo: yo les daré descanso, porque Jesús sabía que más que respuestas, lo que muchos necesitamos es descanso para el alma, paz en la mente, silencio en el corazón. Y esa paz no viene de tenerlo todo resuelto, sino de saber en quién estás confiando. A veces pensamos que si soltamos el control, todo se va a caer. Que si no estamos encima de cada cosa, vigilando cada detalle, preocupándonos por cada paso, entonces todo saldrá mal. Pero ese pensamiento es una mentira sutil que te roba la paz y te mantiene prisionero de la ansiedad. Porque tú no fuiste diseñado para llevarlo todo. Fuiste creado para caminar en dependencia con Dios, para entregarle a Él aquello que excede tu capacidad, para decir: Señor, esto es más de lo que puedo, pero no más de lo que tú puedes. No es señal de debilidad soltar el control, es señal de madurez espiritual. Porque soltar no es rendirse al caos, es rendirse a la dirección divina. Es reconocer que por más que intentes controlar todo, hay cosas que solo Dios puede manejar. Hay puertas que solo Él puede abrir, corazones que solo Él puede tocar, tiempos que solo Él puede ordenar. Y cuando aceptas eso, cuando dejas de luchar contra lo incontrolable, empieza a llegar el descanso. Ese que no depende de las circunstancias, sino de la fe. Quizás hoy te sientes al borde. Tal vez estás agotado por dentro, sonriendo por fuera pero sintiendo que ya no puedes más. Y si es así, este mensaje es para ti. No tienes que seguir fingiendo que lo puedes todo. No tienes que cargar con todo eso que te está desgastando. Puedes entregarlo, puedes soltarlo,
Puedes acercarte a Jesús tal como estás y decirle: estoy cansado, Señor. Ya no quiero seguir llevando esto solo. Haz tú lo que yo no puedo. Porque en ese momento, cuando reconoces que no necesitas tener el control, es cuando realmente descansas. Y no hablo solo de dormir bien por la noche. Hablo de un descanso más profundo, el del alma. Ese que calma los pensamientos, que aquieta el corazón, que te hace sentir en paz aunque nada haya cambiado afuera, porque sabes que lo entregaste en las mejores manos. No sigas intentando sostener lo que Dios te está pidiendo que sueltes. No sigas batallando con una carga que no te corresponde. Hay una paz disponible para ti, pero está al otro lado de la rendición. Está en decir: ya no quiero más esta ansiedad, esta angustia, esta presión. Hoy la suelto. Hoy descanso en ti, Jesús. Escribe ahora mismo en los comentarios esta oración sencilla pero poderosa. Señor, hoy suelto el control y descanso en ti. Escríbelo como un acto de fe, como una liberación, como una decisión, porque tú no estás solo, porque hay un Dios que quiere llevar esa carga contigo. Y porque la paz que anhelas no viene cuando lo resuelves todo, viene cuando decides dejar de cargarlo solo. Ahí, en ese punto de entrega, es donde empieza el verdadero descanso. Enseñanza 17. Cada problema puede convertirse en una plataforma de fe. A veces pensamos que el problema llegó para destruirnos, para detenernos, para robarnos todo lo que estábamos construyendo. Lo vemos como una interrupción, como un obstáculo que vino a echarnos abajo. Pero la realidad espiritual es otra. Cada problema puede convertirse en una plataforma de fe, un escenario donde tu confianza en Dios puede brillar más fuerte que nunca, donde no se trata de lo que entiendes, sino de lo que eliges creer. Y esa elección, en medio del dolor, tiene un valor incalculable para el cielo. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, que la prueba de tu fe es más valiosa que el oro, y que esa fe puede ser hallada en alabanza, en gloria, en honra. ¿Te das cuenta? No se trata solo de resistir, se trata de cómo crees mientras resistes. La lógica te dice que nada tiene sentido, que si Dios estuviera realmente contigo, las cosas no deberían estar saliendo así, que no merecías este proceso, que ya has esperado demasiado. Pero la fe responde diferente. La fe dice: no lo entiendo, pero confío. No lo veo, pero creo. No siento fuerza, pero sé que Dios no me ha soltado. Y ahí, justo ahí, cuando eliges confiar en medio de la contradicción, se eleva tu fe como un testimonio que el cielo celebra. Dios no desperdicia ningún problema. Cada situación que llega a tu vida pasa primero por su permiso. Y si la permitió, no fue para romperte, fue para revelar lo que hay dentro de ti, para pulir lo que no se ve, para elevar tu fe a un nuevo nivel. Porque hay dimensiones espirituales que solo se alcanzan en medio de la presión. No es en la comodidad donde tu fe se fortalece, es en la lucha. Es cuando tienes todas las razones para rendirte, pero decides seguir creyendo. Tal vez hoy estás viviendo algo que no entiendes, y todo dentro de ti quiere regresar al control, a la lógica, a lo que se ve. Pero si haces eso, solo te quedarás atrapado en la frustración. Si eliges mirar el problema con tus ojos naturales, perderás de vista lo que Dios está construyendo detrás del telón. Pero si decides subirte a esta plataforma y dejar que tu fe hable más fuerte que tus dudas, verás cómo el cielo comienza a responderte no desde la lógica, sino desde lo sobrenatural. Cuando enfrentas algo difícil, tienes una opción: quejarte o creer, dudar o adorar, controlar o confiar. Y cada vez que eliges la fe, estás invirtiendo en algo eterno, porque tu fe no solo mueve montañas, también conmueve el corazón de Dios. Él no es indiferente a tu confianza. Él escucha cuando crees en silencio. Él observa cuando eliges adorarlo en medio del llanto. Él se acerca cuando, aún con el corazón roto, le dices: tú sigues siendo bueno. No subestimes el poder espiritual de lo que estás atravesando, porque lo que parece una lucha es en realidad una oportunidad.
una plataforma desde la cual tu historia puede dar gloria a Dios. Una base que Él usará para levantarte con más fe, más madurez, más propósito, y cuando mires atrás, no verás solo dolor. Verás una huella clara de cómo Dios usó ese problema para llevarte a otro nivel. Así que hoy, si te cuesta entender lo que estás viviendo, si sientes que no hay explicación lógica que te calme, recuerda esto: tu fe es más valiosa que tu lógica. No necesitas entenderlo todo. Necesitas creer que aquel que empezó la buena obra no ha terminado contigo, y que lo que hoy es una prueba, mañana será una plataforma. Escribe ahora mismo en los comentarios con convicción esta verdad: mi problema es una plataforma de fe, no una señal de derrota. Escríbelo como quien ha decidido no vivir desde la lógica, sino desde la fe. Porque cuando decides creer, aunque no entiendas, estás levantando una declaración al cielo: Señor, confío en ti más que en lo que veo. Y esa declaración tiene un peso eterno, porque todo lo que estás viviendo, si lo enfrentas con fe, no será en vano. Será el escenario donde Dios se glorificará como nunca antes. Enseñanza 18. En lugar de repetir el problema, declara la promesa. Muchas veces, lo primero que hacemos al despertar es repasar en la mente todo lo que está mal. Las deudas, la enfermedad, el conflicto, la espera, la frustración. Y sin darnos cuenta, comenzamos a hablar de esos problemas todo el día. Los comentamos, los repetimos, los volvemos a traer a la conversación como si al hablar más de ellos se hicieran más pequeños. Pero lo único que logramos es darles más espacio, más poder sobre nuestros pensamientos, más presencia en nuestra vida. Y eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. Él no nos llamó a repetir el problema. Nos llamó a declarar la promesa. El Salmo 107, versículo 2, lo dice claro. Diga el redimido de Jehová: soy libre. No dice que lo piense ni que lo espere, dice que lo diga, que lo declare, que lo proclame. Lo que hablas tiene peso espiritual. Tus palabras crean ambiente, moldean actitudes, marcan dirección. Si todo el día repites el miedo, eso es lo que gobierna tu estado emocional. Si todo el día hablas de lo que no tienes, tu alma se seca. Pero si decides levantar tu voz y declarar lo que Dios ha dicho, aunque no lo veas aún, estás sembrando vida en tu entorno. Estás dejando que tu fe hable más fuerte que tus circunstancias. Estás tomando autoridad espiritual sobre lo que el enemigo quiere que vivas en silencio. La fe no es pasiva. La fe se activa cuando hablas lo que Dios dice, cuando te alineas con su palabra y no con tus emociones, cuando eliges decir: soy libre, aunque hoy me sienta atado; soy sano, aunque el diagnóstico aún esté; soy bendecido, aunque no vea el milagro completo; soy sostenido, aunque todo se esté moviendo a mi alrededor. Eso no es negación, eso es fe. Eso es hablar desde lo que Dios ya declaró sobre ti, no desde lo que el miedo te susurra cada mañana. El enemigo quiere que repitas lo que él pone en tu mente. No vas a lograrlo, ya es tarde, no vas a cambiar, esto nunca va a mejorar. Y si no filtras lo que escuchas dentro, terminarás creyendo esas mentiras y hablándolas como verdades. Pero tú tienes el poder de elegir. Puedes cerrar esa puerta y decir: yo no repito lo que el miedo dice, yo repito lo que mi Padre dijo. Y tu Padre dijo que eres más que vencedor, que todo lo puedes en Cristo, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que Él está contigo todos los días hasta el fin. ¿Vas a hablar eso o vas a seguir repitiendo tus preocupaciones? No ignores el poder que hay en tu declaración diaria. Lo que dices hoy prepara el ambiente espiritual de tu mañana. Por eso cada palabra que sale de tu boca debe estar llena de verdad, no de temor, llena de promesa, no de queja, llena de esperanza, no de desesperación. Porque no se trata solo de lo que vives, se trata de cómo lo enfrentas. Y si eliges enfrentarlo declarando lo que Dios dice, entonces estás caminando en una dimensión superior. Deja de repetir lo que ya sabes que te debilita. No sigas reforzando el problema con tus palabras. Ya lo viviste, ya lo sentiste,
ya lo lloraste. Ahora es momento de hablar lo que el cielo dice. Es momento de ponerte de pie y decir: hoy no hablo más desde la herida, hablo desde la promesa. Hoy no repito más el temor, declaro la libertad que Cristo ya ganó para mí, porque esa es tu verdad. Lo que Dios dijo es más fuerte que lo que el enemigo muestra. Y si tienes que repetirlo muchas veces al día, hazlo, porque cuanto más lo repites, más se convence tu alma, más se alinea tu fe, más se transforma tu ambiente. Habla vida, habla restauración, habla sanidad, habla propósito, no porque lo sientas, sino porque lo crees, porque sabes que Dios no miente y que su palabra nunca regresa vacía. Comenta ahora mismo con fe esta declaración poderosa. No repito el problema, declaro la promesa. Escríbelo como una decisión, escríbelo como una siembra espiritual, porque tus palabras hoy están construyendo el lugar donde tu fe va a vivir mañana. Y si en ese lugar hay promesa, entonces también habrá victoria, porque lo que Dios dice, eso es lo que permanece. Enseñanza 19. Dios es experto en convertir imposibles en testimonios. A veces te encuentras frente a situaciones que parecen imposibles, esas en las que ya agotaste todos tus recursos, donde tus ideas se terminaron, donde tus fuerzas ya no alcanzan, y todo lo que queda es ese silencio incómodo entre lo que esperas y lo que aún no llega. Y en ese silencio, el enemigo susurra que es el final, que ya no hay salida, que esto no va a cambiar. Pero ahí, justo ahí, es donde Dios empieza a moverse, porque Él es experto en convertir imposibles en testimonios. No porque lo diga alguien más, sino porque lo ha demostrado una y otra vez. Y su palabra lo confirma en Marcos capítulo 9, versículo 23. Al que cree, todo le es posible. El problema no desaparece por arte de magia. La fe no elimina automáticamente los obstáculos, pero sí transforma la forma en la que los enfrentas. La fe te permite ver el mismo problema con una nueva perspectiva. Te lleva a recordar que tu historia no depende de probabilidades humanas, sino de promesas divinas. Y esas promesas están por encima de cualquier diagnóstico, de cualquier deuda, de cualquier informe negativo. Porque donde tú ves un muro, Dios ve una puerta escondida. Donde tú ves fin, Dios ve punto de partida. Donde tú solo ves dolor, Él ya preparó propósito. La fe no niega la realidad, la transforma. Porque creer no es cerrar los ojos y pretender que todo está bien. Creer es abrir los ojos espirituales y ver que incluso en medio del caos, Dios sigue escribiendo. Que incluso cuando todo parece estancado, algo se está moviendo en lo invisible. Que incluso cuando tú ya no sabes qué más hacer, Dios aún tiene la última palabra. Y esa palabra es vida, es restauración, es testimonio. No hay imposible para Dios. Lo que pasa es que muchas veces nos impacientamos. Queremos que el milagro venga según nuestro reloj, según nuestro plan, según nuestras condiciones. Pero Dios no trabaja bajo presión. Él trabaja bajo propósito. Y a veces, antes de cambiar el problema, decide cambiarte a ti. A veces permite que enfrentes lo imposible para mostrarte lo capaz que eres cuando caminas con Él. Para que cuando llegue la victoria, tú mismo reconozcas: esto no lo logré yo, esto lo hizo Dios. Mira hacia atrás un momento. Recuerda esas situaciones que en su momento parecían definitivas, que dolieron, que te asustaron, que te pusieron de rodillas. Y sin embargo, aquí estás. No porque fuiste fuerte todo el tiempo, sino porque Dios fue fiel en cada momento. Y si lo hizo antes, ¿por qué no lo haría ahora? Él no cambia, su poder no se agota, su fidelidad no caduca. Lo que hoy parece imposible, mañana será el testimonio que usarás para levantar a otros. Porque eso es lo que Dios hace. Usa los imposibles para revelar su gloria. Tal vez estás esperando algo que ya se siente eterno. Un cambio, una respuesta, una puerta abierta. Y te preguntas si Dios se ha olvidado. Pero no lo ha hecho. Él está obrando, aunque no lo veas. Él está alineando cosas que tú aún no comprendes.
Él está fortaleciendo tu fe para que cuando llegue el milagro, tú no solo lo recibas, lo sostengas. Porque hay testimonios que no se forman en la prisa, sino en la perseverancia, en la espera, en la confianza. Y cuando llegue el momento, porque va a llegar, ese imposible que tanto te angustió, se convertirá en tu señal de que Dios nunca dejó de estar contigo. Ese imposible será la prueba viviente de que tu fe valió la pena, que tus oraciones no fueron ignoradas, que tu proceso tenía propósito. Porque el Dios que convirtió el mar en camino, que trajo agua de la roca, que levantó muertos, es el mismo que está contigo hoy. Escríbelo con fe en los comentarios como una declaración viva. Lo que hoy parece imposible será mi próximo testimonio. Escríbelo como quien cree, como quien decide no dejarse llevar por lo que ve, sino por lo que Dios prometió, porque todo le es posible al que cree. Y si decides creer hoy, entonces ya comenzaste a caminar hacia tu milagro, porque cuando tú tienes fe, Dios ya tiene el escenario listo para hacer lo que solo Él puede hacer. Convertir lo imposible en testimonio. Enseñanza 20. Cuando cambias tu enfoque hacia Dios, tu mundo interno cambia. Hay momentos en los que todo afuera parece estar en calma, pero por dentro hay una tormenta. No es que el mundo esté cayéndose, es que tu mente no para, tu corazón late con prisa, tu alma está inquieta, y lo peor de todo es que no sabes exactamente por qué. Te sientes agotado, desenfocado, ansioso, y lo intentas todo, cambias rutinas, hablas con personas, buscas distracciones, pero la tormenta sigue ahí, y es porque el verdadero cambio no ocurre afuera, sino adentro. La paz verdadera no es resultado de lo que pasa en el exterior, sino del enfoque que eliges tener. Isaías capítulo 26, versículo 3 lo deja claro. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa es la clave, el pensamiento que persevera en Dios. No necesitas tenerlo todo bajo control para sentir paz. Lo que necesitas es volver a mirar hacia aquel que sí lo tiene todo bajo control. Porque cuando cambias tu enfoque hacia Dios, tu mundo interno empieza a cambiar también. No de forma mágica, pero sí profunda. Porque donde antes veías caos, ahora ves oportunidad. Donde antes sentías miedo, ahora sientes dirección. Donde antes cargabas con todo, ahora recuerdas que no estás solo. La mente humana tiende a enfocarse en lo que duele, en lo que falta, en lo que amenaza. Es como si tuviera una inclinación natural a escanear peligros y repetir pensamientos que nos desgastan. Pero tú no estás llamado a vivir desde esa programación. Estás llamado a renovar tu mente cada día, a decidir a qué le das tu enfoque, porque lo que miras crece, lo que contemplas te influencia, y si tu enfoque está en lo incierto, el temor se expande. Pero si tu enfoque está en Dios, la paz se establece. No necesitas resolver todo para empezar a descansar. Necesitas creer que Dios ya está obrando, aunque tú aún no veas los resultados. Necesitas tomar una decisión diaria, elegir a Dios como el centro de tu pensamiento. Ponerlo en el primer plano de tu mente, no como un recurso de emergencia, sino como tu fuente de vida. Y eso no significa que ignores la realidad. Significa que decides verla desde una nueva perspectiva, la de alguien que confía en un Padre fiel. La promesa no es poca cosa. Isaías no dice que Dios dará algo de paz, dice que dará completa paz. Una paz que no depende del ruido exterior. Una paz que no se rompe con cada cambio de circunstancia. Una paz que no es frágil, es profunda. Pero esa paz no se recibe automáticamente. Se activa cuando tu pensamiento persevera en él. No cuando lo piensas 5 minutos, sino cuando decides permanecer enfocado en lo que él dice, no en lo que tu miedo grita. Y cuando haces ese cambio de enfoque, todo lo demás comienza a ordenarse. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú dejas de vivir arrastrado por ellos. Porque ya no respondes desde el desespero, sino desde la confianza. Ya no repites lo peor que podría pasar.
Ahora declaras lo que Dios ya prometió, y eso transforma tu mundo interno. Tu alma respira, tu mente se aclara, tu espíritu se fortalece. Si hoy sientes que todo está fuera de lugar, si llevas días arrastrando pensamientos que te quitan la paz, haz una pausa y cambia tu enfoque. Mira hacia arriba, vuelve a centrarte en Dios y dile: Señor, quiero que mi mente permanezca en ti, porque sé que si mi pensamiento persevera en ti, tú me guardarás en paz. Esa es una promesa firme, no un deseo pasajero. Dios lo dijo, y Él no miente. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase como una declaración poderosa: hoy cambio mi enfoque y mi paz empieza a crecer. Escríbelo con convicción, como quien entiende que su mundo interior no depende de lo externo, sino de dónde decide mirar, porque cuando tu mirada está en Dios, tu alma encuentra el reposo que tanto buscaba. La paz comienza, no cuando todo se arregla, sino cuando cambias tu enfoque. Y si ese enfoque está en Él, entonces ya empezaste a vivir desde un lugar seguro, desde un lugar donde nada ni nadie puede robar la paz que solo Él puede dar.